Queridos amigos y camaradas, bienvenidos un sábado más, un sábado al menos en España, aquí en Madrid, tormentoso, es decir, que si hubiera alguna caída de línea no se extrañen, no creo que esta vez sea cosa de la CIA o compañía. Y bueno, pues daros la bienvenida, agradecer vuestra presencia, agradecer al equipo técnico de DMP que permite la realización de este espacio. Y nada, entrar en materia, que siempre se nos queda corto el tiempo. Hoy vamos a hablar de otra de las estrategias de resistencia, de esas 5 Ds que marcábamos, pero antes sí que vamos a tratar casi en exclusiva un tema que ha sido noticia no muy expuesta en los medios de comunicación corporativos, pero sobre todo los que utilizamos redes sociales y comunicación alternativa, sí que estamos al corriente y que tiene graves implicaciones porque es un síntoma del grado de degeneración de Occidente. Y me estoy refiriendo a la detención o secuestro, como lo quieran llamar, de Pavel Durov, que es el director ejecutivo de la red social Telegram, detenido en Francia, como ustedes bien saben, ¿no? El día 24 de agosto, él hacía un vuelo en su avión privado desde Azerbaiyán, desde Bakú, a París. No está claro si realmente él iba a París, allí, a una hipótesis de todo, ¿no? O iba en dirección a otro sitio, pero necesitaba repostar combustible el avión en París o en algún punto de Francia. Parece ser que efectivamente fue desviado el avión en un momento determinado porque se percataron que algo pasaba y que había una orden de detención contra Pavel Durov. Pero las autoridades francesas obligaron al avión a aterrizar en París, donde fue detenido. Se le aplicó un aislamiento de 48 horas para ser interrogado por la policía francesa. Esta detención se amplió otras 48 horas más antes de pasar a disposición judicial, que es donde ha quedado la cosa. Bueno, se ha puesto fin a la detención, pero está acusado de 6 gravísimos delitos. De los cuales un juez en un juicio a puerta cerrada decidirá si lo ingresa en prisión de forma preventiva hasta que culmine la investigación o lo deja en libertad. Para finalizar esta fase de detención preventiva tuvo que pagar una fianza de más de 5 millones de euros. Por supuesto, se le ha retirado el pasaporte, no tiene prohibido salir de Francia y tiene que presentarse en el juzgado cada 2 días. Bien, esto es un poco lo que ha aparecido en todas las noticias, ¿no? ¿Por qué venía de Bakú? Hay quien dice, esto también es una especulación, porque coincidió allí con el viaje en que realizó el presidente Vladimir Putin a Azerbaiyán. Algunos comentan que pudo haber un intento de reunión porque Pavel Durov podía estar pensando en regresar a Rusia, dada la situación en la que vive la libertad de expresión, entre otras muchas libertades, en Occidente. No se sabe si esa reunión con Putin se produjo o no. Unos dicen que es posible, otros dijeron que Putin no lo tenía en la agenda y que por lo tanto no podía reunirse, y menos en un país extranjero. Hay que decir que Pavel Durov es de origen ruso, es ruso, tiene pasaporte ruso, pero también tiene otros pasaportes, ¿no? Y esto es una de las razones de por qué a lo mejor la detención se ha producido en Francia. ¿Por qué en Francia? Pues porque tiene pasaporte francés. Y teniendo pasaporte francés y detenido en Francia, el Estado francés puede permitirse el lujo de no hacer caso a los consulados de los países de los cuales Pavel Durov es ciudadano, porque tiene pasaporte de ese país, en concreto el pasaporte ruso y el pasaporte de Emiratos Árabes Unidos, que es el país donde está
central, digamos, donde está instalada la empresa Telegram, ¿no? Para aquellos que más o menos no conozcan un poco quién es este personaje, Pavel Durov es como digo, el director ejecutivo de la mensajería Telegram. Ahora mismo, bueno, pues todas las cifras de usuarios del Telegram han quedado anticuadas porque pues, precisamente su detención ha provocado que millones y millones de personas se hayan descargado en sus teléfonos o ordenadores la aplicación Telegram porque se han dado cuenta de que efectivamente es una aplicación segura y que no está al servicio de las organizaciones de inteligencia, de los servicios de inteligencia de los países occidentales y, por lo tanto, no está sometida al espionaje habitual a la que nos tiene acostumbrados WhatsApp, Facebook, Google, incluso TikTok, que intentan comprarla. Es decir, entre otras aplicaciones, redes sociales, Instagram, etcétera, ¿no? Es decir, y esto ha hecho que, claro, mucha gente al final se convenza y vea que es verdad, que Telegram no está sujeto, no ha pactado, no se ha sometido a todos esos servicios de inteligencia y de estados extranjeros. Pavel Durov nació en San Petersburgo el 10 de octubre de 1984, tiene por lo tanto, bueno, cumplirá pronto 40 años, tiene 39 años. Él estudió filología en la Universidad Estatal de San Petersburgo, pero eso es cuando regresó a Rusia porque la mayor parte de su infancia la pasó en Italia, donde su padre trabajaba allí. Regresó a Rusia en el año 92 y desde el 2001 estudió en la Facultad de Filología de la Universidad Estatal de San Petersburgo. Él es un experto en filología inglesa. Estudió programación como algo adyacente a su actividad, pero no son sus estudios, digamos, universitarios, ¿no? Y bueno, pues creó diversos proyectos comerciales en Internet, ¿no? Como varios foros para estudiantes y demás. Es decir, él rápidamente pues vio las posibilidades que daba todo el tema de Internet y se aplicó en ese campo, pero no se aplicó solo, se aplicó junto a su hermano Nikolai Durov, que ya hablaremos después de él. El empresario se hizo famoso en el 2006, siendo muy, muy joven, porque creó junto a su hermano Nikolai la red social VK Contacte, ahora VK, que es para entendernos todos, es el Facebook ruso. En abril de 2014, Durov abandonó Rusia y obtuvo la ciudadanía de San Cristóbal y Nieves, que es una de estas islitas que por una donación de $250.000 pues te dan pasaporte, ¿no? Y ya está. Y posteriormente, en 2021, se supo que obtuvo la ciudadanía francesa. Posteriormente, en 2022, Durov recibió un pasaporte de Emiratos Árabes Unidos. ¿Por qué? Porque instaló en Dubái, la sede de Telegram. En 2013, Pavel Durov y su hermano presentaron Telegram, un servicio primero de mensajería y que ahora, bueno, pues aparte de la mensajería instantánea, tiene la posibilidad del envío de mensajes cifrados y autodestruibles, tiene la posibilidad de los grupos de distribución, tiene la posibilidad de los canales, es decir, se ha convertido en una herramienta fundamental para quien quiere realmente informarse por otros medios que no sean los medios corporativos, teniendo en cuenta el grado de censura absoluta que existe ahora mismo en YouTube, en Facebook, en Instagram, en WhatsApp y en otras muchas aplicaciones que están supervisadas por los estados occidentales, fundamentalmente por la anglosfera. Como digo, Francia intentó que Pavel Durov instalara
su empresa en Francia, de ahí viene el hecho de solicitar la ciudadanía francesa y de que se lo concediera, pero luego, imagino que visto lo visto, pues en 2017 se trasladó a Dubái y allí está, ¿no? Allí está instalada esta empresa. ¿De qué se le acusa? Bueno, decir como dato importante que hasta el mes pasado Telegram tenía la friolera de 950 millones de usuarios. Que no es tontería. 950 millones de usuarios. Posiblemente, después de lo ocurrido, ya haya sobrepasado los 1.000 millones de usuarios. También decir que todo esto ha dejado importantes ganancias, ¿no? Para Pavel Durov. De hecho, su fortuna se calcula, según Forbes, en 15.500 millones de dólares. Creo que es la 120 del mundo. Se le reconoce también por ser un empresario, un gigante de la tecnología, que se ha enfrentado a Apple y a Google, no solamente porque sean dos competidores, sino precisamente porque él considera que son dos de las mayores amenazas a la libertad de expresión. Como digo, ¿de qué se le acusa y por qué ha sido detenido en Francia? Bueno, realmente esto es un poco cantinflesco, ¿no? Porque inicialmente se le acusaba de 20 gravísimos delitos, ha quedado reducido a 10, pero bueno, esto es puramente circunstancial, entre los que están, bueno, pues ser cómplice de actividades terroristas, de pornografía infantil, de tráfico de armas, tráfico de drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya se pueden imaginar todos ustedes de qué va el asunto, ¿no? ¿Por qué? Pues simplemente porque en su aplicación se pueden comunicar elementos del crimen organizado, del terrorismo internacional, de pedófilos, etcétera. Claro, efectivamente, eso puede ocurrir. ¿Qué dice entonces los estados occidentales, los gobiernos occidentales? Hombre, pues que es que queremos que nos des las contraseñas para entrar y vigilar a todo el mundo e impedir esos delitos. Bueno, esto aparentemente puede parecer muy racional, pero solo aparentemente. Cuando uno pone en marcha una herramienta, no puede hacerse responsable de cómo los demás utilizan la herramienta. Esto es lógico, ¿no? Por ejemplo, no sé, es como si cogiéramos todos un teléfono de Movistar, de Vodafone o de cualquier otro operador para comunicarnos con otra persona y para cometer un delito. Y entonces, además de ser culpables yo y la otra persona con la que comunico para cometer ese delito, fuera también culpable el presidente de Vodafone o de Movistar o de cualquier operador de telefonía. ¿A qué es absurdo? ¿Claro? Tan absurdo como que yo puedo comprar un martillo y con ese martillo puedo clavar clavos o darle un martillazo en la cabeza a alguien. Y entonces también van a detener al ferretero que me ha vendido el martillo. ¿Qué hay detrás de esto? Evidentemente, esto jurídicamente es una cantinflada. Es una cosa absurda. Es una ridiculez. Pero ojo, es una ridiculez que puede llevar a la cárcel durante años a Pavel Durov. Porque así están las cosas. Porque así están las cosas. Hay que decir que para esta detención lo pusieron en búsqueda y captura minutos antes de que el avión llegara a París. Es decir, entre que sale de Bakú y llega a París, un sábado, se puso en funcionamiento toda la maquinaria jurídica y policial para detener a Pavel Durov. Eso tampoco parece normal. Estas cosas se suelen hacer cuando un servicio de inteligencia ha preparado una operación encubierta y proceder
a esto de una manera urgente, con la complicidad, lógicamente, de los políticos que lo permiten, de los jueces que acceden, de la policía que hace como siempre, es decir, obedecer bovinamente a lo que le mandan, ¿no? Porque para eso está, es decir, no nos engañemos. Lo pusieron en la lista de buscados antes de aterrizar en París y emitieron la orden en secreto, ¿no? Es algo típico de los servicios de inteligencia. Bueno, pues hay que decir también que Telegram mantiene sus propios servidores en todo el mundo y el enrutamiento se realiza a través de Amazon, de Cloudflare y de Google. Es decir, si Telegram fuera tan peligrosa, por ejemplo, para Francia, lo único que tiene que hacer es cortar el enrutamiento de los servidores. Y ya está, no funcionaría Telegram en Francia y ya está. Sin embargo, como el propio Macron ha utilizado Telegram para su campaña electoral, pues ¿cómo hacer? No, es que ese no es el objetivo. El objetivo no es cerrar Telegram. El objetivo es tener las contraseñas para entrar a Telegram y espiarle a usted que nos está viendo. Espiarle a usted. Espiarnos a todos. Eso es lo que quiere. Y esto queda clarísimo en el auto judicial. Mirad, el segundo cargo en la lista que le han presentado contra Durov. Lo leo. Negativa a comunicar, previa solicitud de autoridades autorizadas, la información o los documentos necesarios para realizar y explotar las interceptaciones autorizadas por la ley. Dicho de otra forma, negativa a proporcionar información o documentos necesarios para la realización y ejecución de una intervención telefónica o en este caso informática, permitida por la ley a petición de los organismos encargados de hacerla cumplir. Es decir, deme usted las contraseñas para entrar. Claro, hasta donde yo sé, Estados Unidos es uno de los pocos países del mundo en los que la información recogida por las agencias de inteligencia no se pueden utilizar en un proceso judicial. Pero en Europa sí. Por eso es el interés de poder entrar en las redes sociales, espiarle a usted y a lo mejor poder iniciar un procedimiento judicial contra cualquier ciudadano europeo basándose en las pruebas obtenidas de forma secreta por los servicios de inteligencia. En Estados Unidos sí es ilegal, pero aquí no. En la Unión Europea no. Por eso es el interés de detener a Pavel Durov en Francia. Y por eso no le impidieron nunca salir de Estados Unidos cuando en un momento determinado sí que podía haber sido detenido allí. Pero claro, allí se daba la circunstancia de A, el gran jurado no daría su consentimiento. B, los abogados habrían logrado aplicar la primera enmienda de la Constitución norteamericana. Es decir, el Estado no tiene derecho a infringir la libertad de expresión. Y C, en un juicio ya con jurado, seguramente el jurado hubiera, sentenciado como inocente a Pavel Durov. Por eso está detenido en Europa. Por eso está ahora en una especie de libertad vigilada o de arresto domiciliario en Francia, ¿no? Porque con el sistema jurídico europeo es mucho más sencillo. Ya por último, hemos tenido que escuchar, leer en Wall Street Journal que los servicios de inteligencia francesa podrían intentar eliminar a Pavel Durov y culpar a Rusia. Es como si Rusia estuviera interesada en que desapareciera por las cuestiones por las que se le acusa, ¿no? Es decir, porque Rusia sí tuviera acceso al contenido de Telegram. Hay que decir también que esto no paraliza Telegram de ninguna forma porque él, previendo que estas cosas podían ocurrir, ya había desarrollado un plan de acción en caso de arresto o detención. Es
decir, y este plan de acción, desarrollado con el Consejo de Desarrollo de Telegram, fue puesto en marcha la misma noche de su detención. Bien. ¿Esto es nuevo? No. Hay antecedentes. Hay antecedentes. Mirad, hay antecedentes de edad de tiempo. Casos que podemos decir similares o que van en esta dirección. Por ejemplo, el caso de Julian Assange. Todos lo recordamos. Todo con el caso de Julian Assange. Simplemente por filtrar información a través de Wikileaks y darla a conocer al público. Entre ellos, gravísimos crímenes de guerra. Hay antecedentes cuando en la entrevista que le hace Tucker Carlson a Pavel Durov, él explica, acusa al FBI de presionarle para obtener una puerta trasera para Telegram. ¿Qué es esto de la puerta trasera? La puerta trasera no es simplemente el hecho de decir, no, usted me va a moderar, me va a vigilar Telegram. No, 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 no. Quieren una puerta trasera para entrar y espiarnos. Para entrar y espiarnos. Recoger información y, por supuesto, les importa muy poco si usted está vendiendo unos gramos de marihuana. No es eso lo que les importa. Lo que les importa es que pueda haber información sensible que afecte a los intereses geopolíticos y políticos de los gobiernos occidentales y por los cuales en un momento dado se le puede acusar en Europa. Esta puerta trasera es la que funciona en todas las herramientas de Meta, o sea, en WhatsApp, en Instagram, en Facebook, la que funciona en las aplicaciones de Google, la que funciona en YouTube, para que no nos vamos a engañar. También tenemos el caso del empresario que era dueño de Megaupload, aquella aplicación con la cual nos podíamos bajar grandes ficheros desde Internet, que uno lo subía y lo compartía con otro y te lo podías bajar y demás. Aquello fue tan perseguido, vamos, que Megaupload desapareció. Su empresario, Kim Docton, pues en estos momentos también está en peligro de que pueda ser detenido a iniciativa además del gobierno de Nueva Zelanda y otros, ¿no? También ha habido en estos días una amenaza de la Unión Europea al X de Elon Musk por entrevistar a Donald Trump. También hemos conocido toda una campaña de bloqueo y prohibición de cuentas en Telegram en Estados Unidos. O del FBI atosigando a disidentes norteamericanos, de los cuales ya hablaremos. Pero sí voy a comentar un antecedente curioso para que veáis la diferencia y lo que nos indica todo esto. Vamos a poner la imagen 2. Esto de aquí es una relación de 26 grandes ONGs. Ahí está, por ejemplo, podéis ver Amnistía Internacional, Human Rights Watch y algunas de las Open de Soros y compañía, ¿no? Es decir, bien, ¿esto qué es? Esto es una lista de 26 ONGs que en 2018 elevaron una protesta terrible contra el gobierno ruso porque en aquel momento el gobierno ruso solicitó, por temas también de terrorismo, a Pavel Durov, a Telegram, que le diera las contraseñas para vigilar efectivamente cuentas que podrían estar relacionadas con el terrorismo islamista, yihadista. Y Pavel Durov se negó. Se negó. Y por eso tiene un enfrentamiento abierto con el gobierno ruso, que por supuesto no ha buscado ni encarcelarle ni nada por el estilo, como luego diré, pero sí que tiene ese choque con el gobierno ruso y por esa razón también está fuera de Rusia y a lo mejor es por lo que pudiera ser que hubiera un intento de establecer comunicación con Putin para superar ese enfrentamiento. Curiosamente, cuando ahora el gobierno francés ha hecho lo mismo con Pavel Durov, deteniéndolo y teniéndolo en prisión
y ahora en libertad vigilada y acusado con un procedimiento judicial de 6 gravísimos delitos, estas 26 ONGs están calladitas, en silencio, porque su amo, el que paga, ahora sí quiere, es el que ahora ha detenido a Pavel Durov. ¿Veis la hipocresía de toda esta gente? ¿A quién sirven estas ONGs? ¿A quién sirven los poderes judiciales? ¿A quién sirven los gobiernos? Bueno, pues podemos seguir también diciendo, bueno, pues más cosas. Claro, cuando esto ha ocurrido, ha habido un montón de gente que ha puesto el grito en el cielo. Y entre esa gente, bueno, pues está el citado Kim Dokton, la propia María Zaharova, portavoz del Ministerio de Exteriores rusos, Medvedev, que lógicamente ha reprochado a Durov que para qué está por ahí en vez de estar en Rusia. Elon Musk, que ha llegado a decir que en el año 2030 en Europa te estarán ejecutando por darle like a un meme. También Elon Musk ha citado precisamente la primera enmienda de la Constitución americana sobre el tema de la libertad de expresión, para criticar lo que está ocurriendo en Francia. Y más, es decir, ha citado un tema, pero bueno, eso lo comentaré ahora. Y ahí, en ese mismo sentido, pues podemos hablar de Tucker Carlson, podemos hablar del director general de Rumble, que es otra plataforma como YouTube, Chris Pavlovsky, que ha abandonado Europa tras la detención de Pavel Durov, pensando que efectivamente ya han atacado y han ido a por su plataforma de vídeos, y entonces puede pensar que puede correr más suerte que Pavel Durov. Y, bueno, pues gente desde la derecha a la izquierda, porque esto no es una cuestión ideológica, esto es una cuestión de libertad. Pues bueno, pues Nayib Bukele se ha sumado a protestar por lo que está ocurriendo. Robert Kennedy. Podemos citar al diputado británico George Galloway, diciéndole a Elon Musk que no vaya a Europa, que le pueden detener. A Nicolás Maduro, desde Venezuela. Es decir, un montón de gente que ve esto como lo que es una agresión a la libertad de expresión, ¿no? Fijaros qué absurdo, como hemos dicho, lo absurdo de estas acusaciones, porque podrían acusar de igual manera a Mark Zuckerberg, porque en Facebook sí que se han detectado, ya detectadas, redes de pedofilia, tráfico de armas o drogas, grupos con claro interés delictivo. Y esto se ha detectado en Facebook y en Instagram y en WhatsApp. Si en cambio no hay orden de detención a Mark Zuckerberg. Por citar uno, podemos citar al resto de sospechosos de este tipo. Lo cierto es que la sensación de que esto es una payasada de la jurídica y que hay unos jueces que están cometiendo prevaricación. ¿Por qué? Porque esto obedece a una orden política. No es una investigación judicial. Porque el procedimiento es irregular. Es decir, ni siquiera se ha intentado comunicar con Pavel Durov para decir, oiga, usted, si no se aviene a esto, puede iniciarse un procedimiento judicial contra usted. No, se hace en secreto y se le detiene. Porque el fondo es absurdo. Es decir, bueno, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Zuckerberg, el presidente de Vodafone o de Movistar o de Orange. Y porque en la prensa, en Occidente, la prensa libre es una farsa. Es una auténtica farsa, donde en el fondo nada de esto se analiza y se critica, sino que simplemente se da la noticia como si realmente fuera cierto, como si realmente
Pavel Durov fuera responsable de esos crímenes. Bien. ¿Qué es lo que nos indica esto? Y aquí viene la parte más importante, porque yo imagino que Pavel Durov tiene posibilidades de poder escapar de Francia, y si no, de poder hacer frente a un proceso judicial que puede ser largo y muy fastidioso para él, pero que podrá hacer frente, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, pues que en Francia no hay imperio de la ley. No hay imperio de la ley, porque hay leyes que defienden la propia Constitución francesa para la defensa de la libertad de expresión, del derecho a la información, etcétera, etcétera. No hay igualdad ante la ley, porque si todos los que hacen lo que hace Pavel Durov tuvieran que ser encausados, los señores jueces y demás del Estado francés tendrían que estar ahora mismo encausando, como hemos dicho antes, a otros directores ejecutivos de otras plataformas. Tampoco hay separación de poderes, porque, como he dicho, esto obedece a una decisión política dirigida por este hombre y no por los otros. Luego, entonces, si no hay imperio de la ley, no hay división de poderes y no hay igualdad dentro de la ley, lo que sí podemos decir es que Francia no es una democracia. Y por extensión, la Unión Europea no es una democracia. No es democrática, bueno, esto ya lo sabíamos, ¿no? Pero bueno, porque permite que se estén incumpliendo cartas de derechos fundamentales de los ciudadanos europeos. Porque si se le puede detener con la mala intención a Pavel Durov para que no le pueda asesorar el cónsul ruso o el cónsul de Emiratos Árabes, por esa misma razón, entonces, porque tiene pasaporte francés, pues entonces es ciudadano europeo. Tiene que estar amparado por la Carta de Derechos Europeos. Pero es que además esto nos viene a decir cuál es la esencia última de la ley de servicios digitales puestas por la Unión Europea e impuesta por la Unión Europea a todos los países europeos, a todos los países de la Unión me refiero. Una ley de censura, una ley de persecución del derecho de información, de la libertad de prensa, de la libertad de expresión. Pero es que todo esto, además, va contra el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Universales del Hombre, o sea, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Eso es un atentado a los derechos humanos. ¿Pero qué democracias son estas? ¿Qué democracia? ¿Qué farsa es esta? Esto es lo importante. No si está Pavel Durov en libertad vigilada, si le han puesto 5 millones de euros de fianza, si es que en su red pues se pasa esto, no pasa lo otro, como en el resto de las redes sociales. Lo que esto indica es que en Francia, en la Unión Europea, no hay democracia. Es una farsa. Es una farsa. Y los ciudadanos europeos tienen ya que ser conscientes de que viven bajo una tiranía. Y los tiranos tienen nombre y apellidos. Y no quiero recordar aquí la doctrina clásica sobre los tiranos. Es fácil y sencillo de buscarla en las redes. Esto es una completa ofensiva contra la libertad. Una completa ofensiva contra la libertad, que, como digo, no se queda en Pavel Durov. Por favor, una siguiente imagen. Bien, esta es la prensa occidental. Cuando fue el gobierno ruso el que chocó con Pavel Durov, era portada. Putin contra la libertad de expresión. Pavel Durov, un héroe que se enfrenta por defender la privacidad de los usuarios de Telegram. Ahora detienen, de la forma que hemos visto a Pavel Durov. ¿Y qué dice la gran prensa europea? Ahí lo tienen. Cuadritos chiquititos, adosados, es decir, Pavel Durov acusado o detenido, acusado de graves delitos. Es decir, esto es la farsa de la prensa libre europea. Una farsa, como toda la democracia europea. Una mentira.
Un mentirusco. Siguiente imagen. Bien, ¿qué tenemos aquí? No conocerán mucho seguramente a estos personajes por esas caras. Bueno, pues mire, empezando por arriba a la izquierda, Scott Ritter, ex marine, ex inspector de armamentos de Naciones Unidas, crítico con el gobierno de Biden y el de Zelensky, redada del FBI en su casa. Se han llevado ordenadores, documentación y demás. Me imagino que es que le intentarán acusar de ser prorruso o espía ruso o algo por el estilo. La chica morenita, Candace Owens, periodista, crítica con el gobierno de Biden y de Zelensky. Hay denuncia contra ella ante el FBI. Es decir, delito de opinión. El siguiente, Richard Merhus, periodista, criticó el genocidio de Israel contra los palestinos y la complicidad de Occidente en este acto de genocidio, ¿no? Bien, detenido en el Reino Unido bajo acta de terrorismo por un delito de opinión. Empezamos por abajo a la izquierda. Gonzalo Lira, periodista, chileno, de origen chileno, que tenía pasaporte norteamericano, crítico con el gobierno de Zelensky, asesinado en las cárceles de Zelensky en Ucrania. El siguiente, el que he citado antes, Kim Dotcom, empresario finlandés-alemán que fundó la web de Megaupload, crítico del gobierno de Biden y el de Zelensky. Estados Unidos aprobó una orden de extradición contra él. El siguiente, Dmitry Simes, analista político ruso-estadounidense y asesor de Trump en su presidencia, redada del FBI en su casa. Gracias a Dios, pues como está en Rusia en estos momentos, pues no lo han podido detener. Más detallitos, por ejemplo, Telegram anuncia que Apple ha dejado de, ha eliminado la aplicación de Telegram de su listado de aplicaciones para que los usuarios no se la puedan bajar. Ahora tendrán que instalárselo directamente desde la web de Telegram. O, por ejemplo, el Reino Unido ampliando su departamento de censura ante el aumento de control del discurso digital. El organismo de control de los medios de comunicación británico inicia una ola de contrataciones para frenar la desinformación. Es decir, deben estar vaciando las cárceles, como ustedes saben, de asesinos, para ver si detienen a internautas cabreados que critiquen la... Bueno, en el fondo, todo esto es una política de terror, de aterrorizar a la gente, que se cuela en este mundo como para inducir una especie de miedo al castigo. Pero no es solo eso, es algo más profundo, más penetrante, es un terror que paraliza el alma. Es el miedo a pronunciar una palabra o a escribir una palabra inefable, a albergar un pensamiento incorrecto, a desafiar la mirada omnisciente del que nos espía, que nos observa desde cada rincón. Esto sí que es la democracia en Occidente. Esto es la parte de la campaña que estamos viendo y de el cual Pavel Durov solamente es una ficha importante del ajedrez, pero solamente es una ficha. Es la hipocresía más flagrante de un Occidente en el cual su fe en una especie de misión moralizadora, bueno, pues no seas más, es una farsa, es decir, no seas malo. Es su eslogan, no seas malo. Es el eslogan de Google, no seas malo. Mientras tanto, ellos te vigilan y en un momento determinado, si pueden, te llevarán a la cárcel. Por ir finalizando todo esto, podríamos hablar mucho más de todo este caso porque hay mucho de qué hablar. Pero, aunque nos comamos un poco de tiempo, no queda más remedio de otro aspecto muy importante que ha ocurrido a cuenta de todo esto, de la detención de Pavel Durov. Es la confesión de Mark Zuckerberg. 3 días después de la detención de Pavel Durov, Zuckerberg envía una carta a Jim Jordan, que es el presidente del Comité Jurídico de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. En esa carta, que la puedo poner la imagen, por supuesto no la podemos leer, es la carta que envía Meta a la Cámara de Representantes. La imagen la tenemos por ahí. Creo que no la tenemos. No está. Bueno, pues en esta carta
Zuckerberg reconoce dos cosas muy importantes. Que la administración Biden y el FBI le presionaron o chantajearon o sobornaron, como quieran ustedes describir, para que censurara contenidos en sus aplicaciones. Es decir, dice Zuckerberg que incluso desde hasta bromas con el respecto al tema del COVID, memes, todo eso fue censurado por presión de la Casa Blanca y por presión del FBI. Que también le presionaron para que se suprimiera todo lo que tuviera que ver con el ordenador portátil de Hunter Biden, hijo del presidente Biden, y como saben ustedes, implicado en graves temas de corrupción con la empresa ucraniana Burisma y con otros, también con empresas en China y demás. ¿Vale? Corrupción clarísima. Esto apareció porque el ordenador portátil de Hunter Biden lo dejó para reparar en una casa de reparaciones, no fue a buscarlo y entonces el dueño de la casa de reparaciones pues le echó un vistazo y vio lo que vio y lo puso en conocimiento del FBI y de algún medio de comunicación. El FBI dijo que todo esto era una campaña de desinformación rusa. Hoy ya sabemos que no. Hoy Hunter Biden está encausado por aquello y todo el mundo sabe que el ordenador portátil era suyo y tenía lo que tenía. Pero entonces, en plena campaña electoral de Trump contra Biden, en la cual resultó ganador Biden por muy poquito margen, en algunos estados un mínimo margen, todo esto fue expuesto como una especie de campaña de desinformación rusa. Es decir, Meta contribuyó a la campaña electoral de Biden, porque si esto se hubiera sabido y se hubiera dado por bueno, puede que ese margen tan estrecho no hubiera caído del lado de Biden y sí a lo mejor del lado de Trump. Llegados a este punto, tenemos que hacer una pregunta. ¿Es quizás Biden un presidente legítimo de los Estados Unidos? Por lo pronto, la carta de Zuckerberg nos indica dos cosas. Una, que hay un delito de manipulación electoral en plena campaña electoral, se ha manipulado la información que se le hacía llegar a los ciudadanos y que hay una violación de la primera enmienda de los Estados Unidos por ataques a la libertad de expresión, de información y el derecho de libertad de expresión, libertad de prensa y derecho a la información de los ciudadanos. ¿Por qué hace esto ahora Zuckerberg? Porque ve lo que se le viene encima. Porque ve que si Trump gana las elecciones, pues a lo mejor todo esto acaba teniendo implicaciones judiciales para él o para su compañía. O porque simplemente ve que la competencia ahora mismo de un Telegram, por ejemplo, le va a sobrepasar a él y a Google y demás, les va a sobrepasar porque están demostrando tener una muchísima mayor defensa de la libertad de lo que están realizando ya de forma abiertamente conocida por el público, lo que está realizando Meta, Google, Amazon, etc. Fijaros las implicaciones que tiene todo esto. Los calificativos los podéis poner cualquiera de ustedes. Seguro que incluso, aunque ponga el mayor, se quedan quedando cortos. Por último, para conocimiento también de todos. Para conocimiento también de todos. También se ha puesto ahora en búsqueda y captura al hermano de Pavel Durov, Nikolai Durov. ¿Quién es? Bueno, pues este es el verdadero cerebro de Telegram. Dicho por su hermano, el verdadero genio. Nikolai ya resolvía ecuaciones cúbicas con 10 años.
como estaban en Italia. Recuerdan ustedes que su infancia y sus primeros años de estudio lo realizaron en Italia, ¿no? Porque allí trabajaba su padre. Pues llegó a ser llevado a la televisión italiana como niño prodigio. Participó en Olimpiadas Internacionales de Matemáticas e Informática, ganando medallas de oro y de plata. Se licenció en la Facultad de Matemática y Mecánica de la Universidad Estatal de San Petersburgo. Continuó su carrera en la Universidad de Bonn, en Alemania, donde se especializó en geometría de valores singulares. Cuenta con 2 doctorados en matemáticas. Este es realmente el cerebro que está detrás de Telegram. Y al que querrían cazar, ¿no? Pero lo van a tener un poco difícil, ya diré por qué. Nicolai se encargó del cifrado de Telegram, el llamado Protocolo de Transporte Móvil, MT-Proto, con el que Telegram gestiona, cifra y envía mensajes, contactos y metadatos. Nicolai creó The Open Network, un sistema de cadena de bloques y para la criptomoneda Tom, que produjo junto con su hermano y que es la billetera de Telegram. ¿Y dónde está Nicolai? Lo van a tener difícil los franceses, y la Unión Europea. Nicolai trabaja en el Instituto Stelkov de Matemáticas de la Academia Rusa de Ciencias. Con lo cual, si Pavel Durov resiste o Nicolai tiene acceso para cambiar todo el protocolo de transporte móvil, podremos seguir disfrutando de Telegram entre la rabia de los gobiernos occidentales que verán que sus esfuerzos pueden caer en el mismo pozo de mugre en el que están ellos. Un tema muy importante del cual, ya digo, la prensa no ha dado suficiente razón de todo ello, a pesar de su importancia. Bueno, pues no nos queda mucho tiempo, qué remedio, pero al menos vamos a introducir, ¿no? el tema de las estrategias de resistencia que llevamos repasando en estos tiempos. Bueno, ya habíamos visto la estrategia de la desconfianza, no dar por bueno nada que salga de este sistema, la estrategia de la disidencia, es decir, esa actitud de decir no a las imposiciones de los poderes globalistas, como habíamos visto la pasada semana, y hoy vamos a comenzar, la acabaremos la semana que viene, pero como vamos a comenzar la siguiente estrategia. También es una estrategia personal, al igual que la desconfianza y la disidencia. Sigue siendo una estrategia personal. Ya llegaremos a estrategias que ya empiezan a ser colectivas, ¿no? Esta estrategia es la de la desafección. ¿Qué es esto de la desafección? Bueno, pues en el fondo es mostrar distancia e indiferencia a todo aquello que se nos impone como progreso propio de la civilización occidental, del mundo, de la civilización globalista, de la cultura globalista, de la ideología globalista. Es decir, distancia e indiferencia. ¿Esto de qué forma lo podemos expresar también? Como búsqueda del desapego. Y esto es importante porque, además, al igual que lo de la desconfianza y la disidencia, no solamente nos sirve para resistir la ideología dominante, el globalismo, nos sirve también como forma de desarrollo personal, que lo podemos aplicar a muchas otras esferas de la vida personal. Buscar el desapego. Es decir, de alguna forma, mantenerse en pie en un mundo en ruinas. Es decir, no verse arrastrado por la ideología dominante. ¿Qué significa esto entonces de la desafección, del desapego, ¿no? Bueno, pues es la dinámica inversa a vincularse. Implica, pues eso, separarse de aquello de lo que
sentíamos apego por la razón que fuera, porque nos han educado así. Porque la prensa diariamente nos manipula con su falsificación de la realidad. Entonces, hay cosas que, bueno, pues al final, sin darnos cuenta, pues le tenemos simpatía, nos agradan, le hemos dado apego. Y hay que romper con eso. Ese es el significado de desapegar, es ese. Es decir, iniciar una desvinculación de todo eso, ¿no? Es despegarse, es desinteresarse, es desaficionarse a esas cosas que nos ha vendido la ideología dominante. Es liberarse de las cadenas, de las expectativas y de la dependencia. Es decir, es una praxis personal que nos va a permitir vivir con mayor libertad y autenticidad. ¿Cuál es la ley del desapego, de la desafección? Pues que debemos renunciar al interés por el resultado. Es decir, tenemos que hacer las cosas porque creemos en ellas, porque salen de nuestro interior, porque coinciden con nuestros valores, independientemente de que consigamos vivir o transmitir esos valores. Tenemos que hacerlo como imperativo categórico, es decir, como un deber. Como un deber. Y cualquier meta que nos propongamos, cualquier actitud, cualquier posicionamiento que creamos que tenemos que tener, que debemos tener frente a la ideología dominante, debemos hacerlo sin pensar en el interés por el resultado. Es decir, despegarnos de ello. ¿Venceremos o no? No lo sé. ¿Acabaremos con la ideología dominante? ¿Lograremos la inversión de la mayoría ideológica? No lo sé. Pero esta es la actitud que tenemos que tener. Esta es la praxis personal que debemos buscar frente a esa ideología dominante. Para ello, pues tenemos que entender por qué generamos apego a las cosas, situaciones o relaciones que tenemos socialmente. Tenemos que entender por qué tenemos ese apego a determinadas cosas, porque al final hemos creído en lo que nos contaban, por qué les hemos dado confianza en que nos estaban diciendo la verdad o en que no nos falsifican la realidad o no nos están manipulando. Hay que darle vueltas a eso, tenemos que pensarlo. Saber también para esto, para la desafección, que realmente no necesitamos nada, que somos autónomos, que podemos vivir con lo que con lo que podamos tener. Si nos apegamos a los coches caros, a los yates, a la riqueza material, a la buena vida, a los restaurantes caros, si nos apegamos a eso, seremos esclavos, porque necesitaremos ayuntarnos con la ideología dominante para poder mantener eso. Desapegarse significa romper con eso. No que no lo tengas y puedes tenerlo, sino que no te domine eso, que realmente no lo necesites en un momento dado. Vivir una vida a partir de la humildad y la entrega. Entregarse a los demás, la solidaridad, la comunidad, es una de las cosas más valiosas que tenemos. Y además compartes, y al compartir, pues estableces otro tipo de relaciones que no es el apego a lo material. Liberarse emocionalmente. Todos tenemos, al final, ciertas cadenas que nos unen emocionalmente a cosas que nos ha vendido o inculcado la ideología dominante. Y a veces es difícil romper con alguna de esas cosas, pero hay que romper.
hay que ser un desafecto. Y en el momento que notan que rompes, que llevas una vida humilde, humilde no quiere decir pobre, humilde quiere decir entrega, de no ostentar, de no guiarte exclusivamente por valores materiales. Y cuando puedes romper con esos apegos, es cuando efectivamente los demás notarán que eres un desafecto. Ya no estás con nosotros, te dirán. Hay que aprender a soltar todas esas cadenas que la ideología dominante ha ido sutilmente colocándonos, esos grilletes que nos ha ido colocando en las manos. En el siguiente programa ya diré cómo esto de la desafección, del desapego, no es una cosa que nos hayamos inventado ahora. Ha estado en las antiguas tradiciones de las civilizaciones y las culturas humanas desde siempre. Y siempre ha sido considerado una virtud. Una virtud. Simplemente como prueba como símbolo de todo ello, vamos a poner una flor ahora, una imagen de una flor. Esa flor es la flor del loto. Es la única flor que puede crecer en los pantanos, entre la mugre, la porquería, lo sucio. Ese es el símbolo de la desafección, el símbolo del desapego. Ser capaces de crecer alrededor del pantano o en el pantano. En el pantano que ahora mismo ha convertido toda nuestra realidad circundante, esa ideología dominante, ese globalismo impuesto, no solamente contra nuestras realidades materiales, sino contra nuestros pensamientos, nuestra mente y nuestra psique. Ese es el símbolo. Y de ello, bueno, pues completaremos en el próximo programa un poco, pues contando efectivamente de estas antiguas culturas y cómo conseguir esa desafección y algunas fórmulas prácticas para entrenarnos en ello. Y poco más, quiero dejaros con una cita, como siempre. Esta es de Sir Arthur Conan Doyle, el famoso inspector. Decía, diciendo a su ayudante, ¿cuántas veces te he advertido que, una vez descontadas todas las hipótesis imposibles, lo que resta, sea lo que sea, y por improbable que parezca, debe ser lo único verdadero? Piensen en esas acusaciones a Pavel Durov y a otros disidentes de la ideología dominante, y una vez eliminadas todas las hipótesis imposibles, lo que queda, aunque nos parezca increíble, aunque parezca improbable, esa va a ser la verdad. Hasta la semana que viene.